Listo, presidente, vamos a empezar. Bueno, ahorita que regrese el coordinador. Esperamos tantito. Sí, un minutito más. En lo que regresa el coordinador. Ya estamos aquí. Listo, presidente, adelante. Muchas gracias, Felipe. Nuevamente, gracias a mis dos coordinadores parlamentarios, Juan Carlos Romero Hicks en Cámara de Diputados, Mauricio Curi en el Senado. Gracias, amigos, por acompañarnos. Igualmente a ustedes, amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por conectarse en esta rueda de prensa virtual. En primer lugar, amigas y amigos, quiero compartirles el pronunciamiento que el día de ayer por unanimidad hace la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional. Y voy a dar puntual lectura al mismo. Acción Nacional demanda que el presidente López Obrador se comprometa con la verdad en el manejo de la pandemia del COVID-19. El gobierno admite un subregistro del número de decesos y enfermos. A pesar de eso, México ocupa ya en números absolutos el quinto lugar en defunciones a nivel mundial. El primero en defunciones por millón de habitantes y el tercero en decesos por día. Sin duda, un número importante de defunciones que se han registrado en nuestro país hubieran sido evitables. El 69% de los decesos confirmados ocurrieron después de que se dio por terminada la sana distancia, el 31 de mayo. En números redondos, en la nueva normalidad se han registrado oficialmente 20,709 decesos. Aunque el gobierno dice que se prepararon con 3 meses de anticipación, lamentablemente México supera a China, el origen de la pandemia, o a India en el número de decesos. Son países que tienen muchas más personas, habitantes que México. Ante la pandemia, pues, el gobierno manipula las estadísticas y su vocero se conduce con criterios políticos antes que científicos, por prejuicios y sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No se han hecho pruebas de diagnóstico de manera masiva. En este marco, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional demanda que el presidente López Obrador haga un compromiso con la verdad, que informe claramente a la sociedad mexicana sobre el estado actual de la epidemia, sin ocultar información sobre el número de contagios y defunciones, y que se realicen a la brevedad pruebas masivas para identificar con exactitud las cadenas de contagio, a fin de que se puedan tomar las mejores decisiones y salvar vidas. México necesita cambiar de rumbo, necesita cambiarse la estrategia sanitaria. De lo contrario, seguirán ocurriendo contagios sin control y lamentables muertes que pueden ser evitables. Esta será responsabilidad del gobierno federal. Hasta aquí, compañeros, es el pronunciamiento de la Comisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Como hemos dicho, pues es urgente el cambio de este. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán exactamente iguales. Y como parte de esta exigencia, en Acción Nacional le solicitamos al presidente López Obrador la destitución inmediata del subsecretario Hugo López-Gatell por el pésimo desempeño como responsable para combatir la pandemia, y que en su lugar se ha nombrado una persona capaz que guíe con criterios técnicos y científicos y no políticos esta crisis. A lo largo de la pandemia, el subsecretario ha tomado decisiones erróneas desde nuestro punto de vista y de los especialistas. Principalmente López-Gatell ha sido un obstáculo para la realización de pruebas masivas, y el presidente debe de quitar ese gran obstáculo que nos impide conocer la verdad y tomar las mejores decisiones. En términos beisbolistas, para que nos entienda más el presidente, se necesita un bateador emergente o un cambio de pitcher.
amigas, amigos, sobre el viaje del presidente López Obrador a los Estados Unidos. En Acción Nacional puntualmente decimos que este es innecesario, es sumiso y es humillante. Lamentablemente tenemos un presidente doblegado a los intereses electorales de Donald Trump. López Obrador ha mantenido una política entreguista, sobre todo en materia migratoria. Recuerden que la Guardia Nacional, que fue aprobada para proteger a los mexicanos de los embates de la delincuencia organizada, por mandato de Trump, sirve más como policía migratoria en la frontera sur de México. Debería seguir el ejemplo del ministro de Canadá, que actuó con más inteligencia y decidió no acudir al encuentro y no prestarse a los intereses de reelección del Donald Trump. Le pedimos a López Obrador, pues, que tenga tantita dignidad. Comete un grave error político si va a Estados Unidos prestándose, como lo hizo Enrique Peña Nieto en su momento, para apoyar la campaña del mismo. Su visita es un insulto contra el pueblo de México. Está fuera de tiempo porque en Estados Unidos están en temporada electoral. El motivo oficial de la visita es la ratificación del acuerdo comercial, pero recordémosle al presidente que este ya está aprobado y firmado. Más bien lo que el presidente debería de exigir es un trato digno a los migrantes, que se mantenga el DACA, que se pare la construcción del muro insultante, un programa de control de armas y municiones para reducir el trasiego ilegal a México, un programa de control de consumo de drogas en los Estados Unidos como el principal consumidor en el mundo, porque mientras haya demanda, pues sin duda seguirá habiendo oferta. Lo que López Obrador debe hacer es ganar la confianza de los inversionistas, y eso se hace en el país, no estando cambiando las reglas del juego que generan una gran incertidumbre. Lamentablemente, pues, el presidente de México, López Obrador, está a las órdenes del presidente Donald Trump, y finalmente se hizo la prueba de COVID porque él se la exigió, si no ni siquiera se lo hubiera hecho como se lo recomendaron todos los especialistas. Poco digna la actitud del presidente López Obrador, muy distante a lo que en su momento escribió en un libro y a lo que declaraba de lo que debería de ser una actitud digna del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Quiero darle la palabra en este momento a nuestro coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, a nuestro amigo Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, amigo. Gracias, los saludo desde Guanajuato con mucho afecto. El tema que quiero abordar es sobre el restablecimiento del calendario del proceso para la designación de 4 vacantes del Instituto Nacional Electoral. Ayer la Junta de Coordinación Política celebró una reunión con el Comité Técnico de Evaluación y a partir de ahora se está restableciendo el proceso. Quiero recordar que el 28 de febrero se instaló el Comité Técnico de Evaluación. El 6 de marzo se publicó en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo para los criterios específicos, teniendo 4 fases. La primera, la revisión de requisitos de elegibilidad, ya terminó. La segunda fase, el examen, también. La tercera, la revisión documental para la evaluación de la idoneidad, incluida. Y ahora entramos a la cuarta fase, que es la entrevista con las y los aspirantes. En esta cuarta fase se tendrán las siguientes características. Tenemos 60 aspirantes, 30 hombres y 30 mujeres. Serán entrevistados de manera virtual. Se dará a conocer en el portal de internet la información. Y las entrevistas se van a desarrollar los días 9, 10, 11, 12 y 13 de julio. La duración de la entrevista será de 30 minutos. De acuerdo con los principios de Parlamento Abierto, el comité
estará recibiendo propuestas de preguntas para presentarse por medios electrónicos y con el fin de la máxima publicidad y además garantizar el trato igualitario en el proceso de evaluación, las entrevistas serán grabadas y serán públicas una vez entregadas las quintetas a la Junta de Coordinación Política. Para cada sesión de entrevista estarán al menos 4 de los 7 integrantes presentes, aunque dan el esfuerzo por estar todas. Finalizadas las entrevistas, el comité integrará la lista de los 20 aspirantes e integrará 4 quintetas. Las entrevistas se desahogarán entonces del 9 al 13 de julio. El día 16 de julio, el Comité Técnico de Evaluación hará pública la entrega de 4 quintetas. El 21 de julio, la Junta de Coordinación las turnará a la mesa directiva y el 22 de julio tendremos la votación en el Pleno. Conviene recordar que requiere mayoría calificada. En el caso eventual de no concluir con una mayoría calificada, al día siguiente, el 23 de julio, se haría la insaculación que marca la Constitución. Y de no hacerse esta, con resultados positivos, el día 24, el día posterior, de conformidad con la Carta Magna, sería la remisión de la lista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el calendario que está siendo público. Nosotros deseamos que de punta a punta este proceso se haga de manera pura, sin sesgos de partido y de ideología, sin agendas escondidas, para que al final las personas que puedan integrarse, y al menos 2 de las quintetas estarán integradas por mujeres, se cumplan de manera irrestricta los 6 principios de la Constitución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. Y que las personas designadas para las 4 vacantes reúnan al menos 4 atributos: 1, honestidad; 2, competencia profesional; 3, independencia; y 4, carácter. Esto va a ser una prueba para todos nosotros. Será una de las principales decisiones que tomará esta legislatura. En una razón de Estado, requerimos todos actuar en consecuencia. Eso es lo que queremos comentar el día de hoy. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora le damos la palabra a nuestro coordinador en el Senado de la República, Mauricio Curi González. Adelante, amigo. Muchas gracias, presidente. Con tu permiso, saludos, coordinador. Muy buenos días a todos. La situación generada por el COVID-19 se ha convertido para México, Estados Unidos y Canadá en una doble emergencia sanitaria y económica. Nuestros países están afrontando retos de gran magnitud, retos regionales, comunes y, por supuesto, compartidos. Por eso, en mi grupo parlamentario lo hemos expresado. Celebramos la entrada en vigor del TEMEC. Para nuestro país era muy importante cerrar finalmente este acuerdo trilateral, no solo para poner en marcha la economía, sino también para enviar al mundo un mensaje de certidumbre. Era forzoso y urgente mandar a los inversionistas una señal que contribuya a reparar la confianza que en estos momentos se encuentra muy deteriorada por las malas decisiones de este gobierno federal. Hoy más que nunca, México necesita abrirse al mundo, y abrirse no solo en el tema económico, sino también en temas de conocimiento, de innovación, de sustentabilidad y de colaboración sanitaria. No podemos ni debemos quedarnos aislados. Estamos a tiempo de demostrar que nuestro país es grande en todos los aspectos y que tiene todas las credenciales para salir, competir y ganar en todos los ámbitos. Por eso, aun y cuando creemos que no es el mejor momento para que el presidente de México viaje a los Estados Unidos, dada la coyuntura electoral, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, estamos ciertos de que cuando se trate de temas que beneficien nuestra economía y que generen desarrollo para miles de familias, siempre será correcta la presencia del Ejecutivo Nacional en otros países. Con nuestro vecino del norte tenemos una relación rica y valiosa, pero al mismo tiempo muy compleja. Es importante reforzarla y estrechar los vínculos que nos unen, pero al mismo tiempo demostrar una postura firme en los temas que ofenden nuestra dignidad, seguridad y soberanía nacional. La gran franja que une nuestros países
deriva en un intercambio común y natural entre estados y ciudades en ambos lados de la frontera. Circulan en uno y otro sentido 1 millón de personas y se comercian 1.700 millones de dólares cada día. Pero también la relación se nutre por intercambios comerciales regionales. Muchos estados de la República se encuentran interconectados con Estados Unidos a través de cadenas productivas. Importamos materiales, dispositivos, componentes, pero al mismo tiempo exportamos automóviles, aeronaves o equipos electrónicos. Nuestro país es el más importante destino de exportaciones para Texas, California y Arizona, y el segundo para una veintena más de estados de esa nación. Así de significativa es nuestra relación comercial con Estados Unidos. Por eso, la importancia de seguir sosteniendo estas cadenas productivas a fin de preservar los empleos en muchos estados mexicanos y generar desarrollo para miles de familias. Sin embargo, también hay que decirlo, el TEMEC es condición necesaria, pero no es suficiente para la reactivación económica del país. Requerimos un programa de magnitud similar para apoyar a las micro y pequeñas empresas que no están vinculadas a las exportaciones. En 2 meses han cerrado 10,000 empresas. Se trata de micros y pequeñas empresas que no son beneficiadas de forma directa con la entrada en vigor del tratado, ya sean restaurantes, peluquerías, lavanderías, papelerías, etcétera. Es necesario activar esquemas que permitan a las pymes mexicanas competir frente a sus pares de Estados Unidos y de Canadá. Pero también tenemos que preparar recursos para inyectar a la promoción turística, detonar nuevos sectores y dar flujo a empresas, decretar prioritarios el sector de energías renovables, turismo y logística. Desde el PAN proponemos una reingeniería de la política social. El centro debe ser el empleo y el ingreso familiar. Por supuesto que vamos a pugnar por esto. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador Curi. Y ahora tienen la palabra ustedes, compañeros, para alguna pregunta que tuvieran para alguno de nosotros. Adelante. Ernestina Álvarez, de MBS. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo quisiera preguntarles, antes de solicitar la renuncia del secretario de Salud, Hugo López-Gatell, ¿no sería necesario también solicitar la renuncia del secretario Jorge Alcocer, quien pues a final de cuentas es el titular de la Secretaría de Salud, pero no ha tenido un papel importante, ni tampoco ha sido vocero de la pandemia? Y también quisiera preguntarle al coordinador de los diputados, ¿qué opinión le merece Ley que señaló que precisamente en esta elección de 4 consejeros de la Cámara de Diputados se debe elegir a personas que no sean inmorales? Y señalar que pues la gente ya está moral y avala el electoral. Gracias. Muchas gracias, Ernestina, por tu pregunta. Me voy a referir a la primera parte de ella. Como hemos dicho, el país necesita saber la verdad. ¿Por qué tenemos tantos contagios? ¿Por qué tenemos una tan alta tasa de letalidad? Si se están tomando o no las medidas correctas. Es claro, es evidente que se necesita un cambio de estrategia, porque si se sigue haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. El secretario de Salud es irrelevante, no ha tomado ni siquiera las riendas en la pandemia. A quien le encargó el tema el presidente López Obrador es al subsecretario Hugo López-Gatell, y es por eso que estamos pidiendo la destitución inmediata, porque ha tenido un pésimo desempeño, y hemos pedido de forma reiterada que el Consejo de Salubridad General asuma la posición que la Constitución le da en situaciones como estas de pandemia. Lamentablemente no se ha actuado con criterios técnicos, científicos, sino políticos. Y es por eso que debe ser nombrado en el lugar de López-Gatell una persona capaz que se guíe con los criterios científicos y no políticos. Adelante, coordinador Juan Carlos. Ernestina, no alcancé a escuchar tu pregunta. ¿La puedes repetir, por favor?
Sí, buenos días. Preguntarle las declaraciones que da hoy el presidente, quien ha señalado que en el INE ha estado gente inmoral que avaló fraudes electorales, esto pues al referirse precisamente a la elección de 4 consejeros en la Cámara de Diputados, dijo que no han estado a la altura de las circunstancias y acusó que en el organismo electoral ha estado gente inmoral, oportunista, serviles, obedientes, nuevamente una andanada ante el instituto. Es un comentario insostenible. El INE es uno de los 3 mejores del mundo. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los estudiosos y especialistas. Voy a dar indicadores que no existen en el resto del mundo. Primero, somos de los pocos países del mundo que tiene un padrón con fotografía. Eso no lo tienen ni siquiera los países más desarrollados. Segundo, en la casilla son los vecinos los que cuidan la elección. Ni siquiera ocurre en el resto del mundo. Tercero, el primer país del mundo que inició el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, fue el IFE en 1997. Esas prácticas no existen en todo el mundo todavía, y lo conozco porque fui consejero del IFE en la elección de 1997. Por otro lado, queda claro que lamentablemente nuestro presidente no entiende de instituciones. Hoy lo que necesitamos es fortalecer al árbitro electoral, que tenga esa credibilidad. Y fue precisamente quien organizó la elección en la ocasión anterior, hace 2 años, en 2018, donde nuestro presidente tuvo un triunfo contundente. Me parece que no hay que perder de vista estas circunstancias y no perdamos el tiempo. Nuestro presidente está lleno de ocurrencias, entonces nosotros a cada uno haremos una propuesta. Adelante, Clau. Claudia Hola, Flores Barreto de Televisa. buenos días. Quisiera preguntarle sobre 2 temas. Uno, respecto a la visita del presidente de México a Estados Unidos. En el oficio que acaba de hacer llegar al Senado, destaca que entre los asuntos que va a tratar con el presidente Donald Trump se encuentra la cooperación de México y Estados Unidos en cuanto a la pandemia del COVID-19. Me gustaría saber específicamente si el coordinador Curi, que ha abordado este tema en particular hoy, ¿tiene algún planteamiento que sea necesario hacer por parte del mandatario mexicano a Donald Trump en cuanto a esta eventual cooperación del COVID-19? Y si ustedes observan que pues Estados Unidos ha apoyado en esta pandemia a nuestro país para enfrentarla. Y por otro lado, en el asunto de la elección de consejeros del INE, solo quiero preguntarles cuál es el perfil de consejero que ustedes ven necesario y si ustedes observan que pues puede haber algún buen acuerdo respecto a este nombramiento o estos nombramientos en los futuros días. Gracias. Muchas gracias, Claudia. El presidente de los Estados Unidos recientemente ha humillado a México. Exhibe el muro para decirles a sus electores que él cumplió su palabra y que el muro se está construyendo. Y todavía el presidente López Obrador acude en periodo electoral. Esto es inaudito. Las imágenes tienen un mensaje muy claro. El presidente está usando al presidente de los Estados Unidos mexicanos en una estrategia electoral. Es de verdad lamentable escuchar a Donald Trump defendiendo a López Obrador, diciendo que es maravilloso. Eso es oprobioso. Es muy triste, pues. Es humillante. Y el encuentro de López Obrador con Donald Trump es una torpeza, al igual como lo hizo Peña Nieto. El presidente López Obrador regresará humillado ante esta realidad. Pero al humillar al presidente de México, nos están humillando a todos los mexicanos. Es lamentable porque se trata del jefe del Estado mexicano. Y por ello es muy importante que ante su necedad, pues él debe de exigir un trato muy digno a los migrantes, que se mantenga el DACA,
que pare la construcción del muro y lo debe hacer claro y con firmeza, de manera pública. Debe pedir un programa de control de armas y municiones para reducir el trasiego ilegal hacia México. Un programa de control de consumo de drogas. Estados Unidos es el principal consumidor y mientras haya demanda, pues necesariamente habrá oferta con toda la violencia que esto genera. La verdad es que no hace sentido que el presidente López Obrador vaya solamente a tomarse la foto de un tratado comercial que por fortuna ya fue firmado y promulgado. Ahora lo que tiene que hacer es defender el derecho de los migrantes, es apostarse por la seguridad para que reduzcan el consumo de drogas y evitar el trasiego ilegal de armas. Y respecto de tu segunda pregunta, yo debo decirte que hay confianza de que el comité técnico haga buenas propuestas en las 4 quintetas. Confiamos que sea de esa manera y confiamos que podamos entonces tener perfiles idóneos, independientes, capaces, con experiencia electoral para seguir cuidando el árbitro de las elecciones. Les doy la palabra a los coordinadores Mauricio Curi y Juan Carlos Romero Hicks. Gracias, presidente. El pretexto de este viaje, sin lugar a dudas, es el TEMEC. El gobierno federal está exagerando, esperanzando demasiado a los ciudadanos, como si el tema del TEMEC fuera a iniciar la reactivación. Recordemos que el TEMEC que teníamos antes era mucho más amigable que el que tenemos ahorita. Es decir, que no se espera una gran reactivación, pero sí era muy importante mandar una señal de certidumbre que este gobierno no sabe, no quiere, no puede darla. Sin embargo, ahora que dicen de la pandemia, esperaría que nuestro presidente solamente vaya y que sea muy digno, muy firme con los mexicanos y que no sea, como acaba de comentar mi presidente, solamente un pretexto para ayudar en un mitin electoral al presidente Trump. Que se vean temas muy importantes, como es el tema de las armas, como es el tema del tráfico de droga, y que verdaderamente haya un compromiso por parte de Donald Trump a que ya no haga que haga puentes en lugar de hacer muros. Y en este sentido, a mí en lo personal, no me gusta que una persona que ha violentado tanto a los mexicanos, que ha sido tan agresivo con los mexicanos, tan duro, y que lo sigue yendo, todavía se me hace una falta de respeto que el día de ayer haya mandado fotos del muro, pues que diga que es maravilloso mi presidente. O sea, para mí lo personal no me gusta, porque es una persona que ha sido muy, pero muy ofensiva con nosotros. Espero que sepamos ser muy firmes en esta visita y que desgraciadamente lo único que vemos desde nuestro grupo parlamentario es que solamente es para apoyar un mitin electoral. No se oye, presidente. Adelante, Juan Carlos Romero Hicks. Gracias, Curi. Claudia, en el tema internacional, un comentario muy directo. Esta no es una visita de Estado. Es la primera vez en más de año y medio de que entra un presidente en México que no hay visita de Estado. Entonces, su propósito es distinto. Si fuese una visita de Estado, más allá del comercio, se tratarían temas importantes. ¿Se trata de la migración? No. ¿La seguridad? No. ¿El medio ambiente? No. ¿La infraestructura? No. ¿Educación, ciencia, tecnología e innovación? Tampoco. Y se da en un marco en donde nos preguntamos, ¿se va a reunir con la comunidad mexicana? No. ¿Hay una elección? Sí. Y hay un riesgo de que exista una afrenta en el trato a nuestro jefe de Estado, al que le falta crecer para recordar que es jefe de Estado y jefe de gobierno, y no jefe de un partido político. Entonces el riesgo es muy grande. Es evidente que el primer ministro canadiense leyó esto de manera apropiada, con la prudencia, la sensibilidad y diplomacia necesarias, y por eso no estará en Washington. En el tema del Instituto Nacional Electoral, necesitamos consejeros daltónicos, que no vean colores, que no tengan sesgos de partido e ideología, que no tengan apellidos ligados a partidos políticos, y por eso la convicción que tenemos
es que el Comité Técnico de Evaluación privilegiará el consenso y además se harán públicas todas las entrevistas en su momento, para que en la evaluación externa que todos hagamos antes del pleno del 22 de julio, se puedan tomar las mejores decisiones de cara y de frente al país, para tener, como diría Enrique Krause hace años, una democracia sin adjetivos. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Adelante, Laura. Rubén Pasquel, Grupo Marmor. Rubén Pasquel. Bueno, si no, Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano. Marco, bueno. ¿Qué tal? Bueno. Adelante, Rubén, te escuchamos, amigo. Marco, buenos días. Coronel, buenos días. Marco, ¿qué opinas del resurgimiento de Lozoya a México? ¿Qué negoció con la 4T? Y por otro lado, el coordinador, ¿hasta dónde está metido Morena y sus aliados con la designación de consejeros del INE? Buenos días, por favor. Gracias, amigo Rubén. Bueno, todavía no sabemos en qué calidad venga a México, si de testigo protegido o venga para ser enjuiciado por el desfalco que en su momento Acción Nacional denunció por el caso Odebrecht. Tendremos que saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero yo lo que espero es que no sea para amedrentar a los opositores de ningún partido político ni de ningún gobierno anterior o actual. Yo lo que esperaría es que sea auténticamente para hacer justicia y que se sepa la verdad respecto de este caso tan lamentable que Acción Nacional denunció en su momento de corrupción de Odebrecht, en donde sin duda se debe de estar vinculado hasta los primeros niveles del gobierno federal priista de Peña Nieto. Eso en cuanto a al retorno. Y respecto del INE, pues ya lo hemos comentado, nosotros esperamos, confiamos que el comité de selección de las quintetas haga un trabajo muy escrupuloso, haga una propuesta muy seria y que exista sensatez. Se está trabajando, lo están haciendo nuestros coordinadores parlamentarios, Rubén, para mantener el bloque de contención en la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, es una decisión de mayoría calificada, pero francamente apostamos para que haya sensatez y todos cuidemos al árbitro electoral y esta sea una decisión en la Cámara de Diputados que pueda generarse con un amplio consenso. Esperamos que así sea por el bien de la democracia de México. Gracias, Rubén, y no sé si los coordinadores quieran agregar algo. Un complemento a lo que dice nuestro presidente nacional, y es un mensaje muy directo al presidente de la República y a Morena. Si tanto se han quejado de la autoridad electoral, es la oportunidad de la congruencia. Necesitamos a los mejores. Y por eso, tanto el Comité Técnico de Evaluación como las personas nominadas y finalmente las designadas, deben ser personas que tengan más un prestigio que perder que un prestigio que ganar. Es una oportunidad de un derecho ciudadano y un deber para hacer lo que México necesita de cara y de frente a la próxima elección, que será la elección más grande de la historia. Ese es nuestro comentario, que huyan de las tentaciones y que sean congruentes. Gracias, coordinador. Félix Muñiz, Ángel Metropolitano. Sí, bueno, buenos días a todos. Preguntarles, entro con el tema de COVID. Son 3 preguntas las que tengo. Marco, la verdad tendrá que salir a la luz de los estragos que dejó el COVID-19. Les pregunto a Juan Carlos Romero Hitz y también al coordinador, al senador,
si será necesario conformar una comisión de legisladores para dar seguimiento e investigación a este tema. Otro tema que les quiero preguntar es el caso Lozoya. Dice AMLO que Lozoya viene protegido y con un acuerdo para informar su testimonio. Su testimonio nos tendrá que llevar hasta Peña Nieto, Videgaray, o será más de lo mismo. Y por último, el asunto de la visita de Andrés Manuel a Estados Unidos. Fue a recibir línea de Trump, es decir, posiblemente pudiera haber que le prohíba, por ejemplo, que México tenga negociaciones comerciales con China. Serían mis 3 preguntas. Gracias. Muchas gracias, Félix. Yo le doy la palabra a los coordinadores para dar respuesta. Si me permite, coordinador Juan Carlos, sobre el tema del COVID, nosotros se hizo ya una comisión de seguimiento al COVID, donde desgraciadamente el grupo mayoritario en el Senado de la República no han sido lo suficientemente serios para llevarlo a cabo. En esa reunión se pidió durante mucho tiempo la comparecencia del subsecretario Gatell, que no quiso darse en la comisión, se tuvo que dar en la Junta de Coordinación Política, y después, ante los señalamientos que hicimos en todos los órdenes que pasaba, ya sea en seguridad, en salud, etcétera, pues después decidieron ya no, faltaron al acuerdo que teníamos y dijeron que siempre ya no, desde nuestro punto de vista, porque no quieren que sigamos exhibiendo la falta de capacidad que tiene este gobierno en darle respuestas en temas tan importantes como es la salud. Y además del subsecretario López Gatell, es una persona que miente, es una persona que le miente al presidente y nos miente a todos, ¿no? A todos los mexicanos. Yo creo que no tiene la solvencia moral para estar ahí. Gracias, coordinador. No sé si Juan Carlos quiere agregar algo al respecto. Adelante, Laura. Arlet García, de Cadena Política. Muy buenos días a todos. Y bueno, serían 2 preguntas. En cuanto al comentario de Miguel Ángel Torruco, el titular de la Secretaría de Turismo, que menciona que el Tren Maya, o asegura que es un proyecto que ayudará mucho a la recuperación económica. ¿Cuál sería su opinión? Y también sobre estos comentarios que genera Beatriz Gutiérrez, sobre mencionar que ya no hay primera dama ni familia presidencial. ¿Qué pasa con estos mensajes en cuanto llegan a la sociedad, al país? Si alguien puede responder. Gracias, Arlet. Mira, respecto de la no primera dama, la verdad que lo que podemos señalar con mucho respeto es la falta de sensibilidad que ha mostrado en muchos temas que le duelen a los mexicanos, particularmente el sufrimiento de los niños con cáncer, el sufrimiento de sus padres y de sus familias. No se puede actuar de esa manera con tal frivolidad. La verdad que muy reprochable. Y la primera pregunta, ¿cuál era, Arlet? Si me recuerdas, por favor. Sí, que comenta Miguel Torruco que el Tren Maya es un proyecto donde se podrá ver beneficiada la reactivación económica y el turismo. Mira, lamentablemente no conocemos hasta el momento un proyecto financiero, un proyecto turístico que lo haga viable, que pueda confirmarse que este va a ser benéfico. Lo único que hoy vemos son serias afectaciones al medio ambiente y no tenemos tampoco un plan de cómo se va a cuidar y se va a recompensar por todos los daños que se ocasionarán. Esos recursos se podrían haber destinado a lo que es hoy más importante, cuidar la vida, cuidar la salud y a cuidar el ingreso, el empleo, apoyar a las micro, a las pequeñas, a las medianas empresas, que son las que lo generan. Lamentablemente, por capricho, por ideología, se está sosteniendo un proyecto del cual no tenemos certeza de su viabilidad y del impacto positivo que pueda tener para nuestro país. Coordinadores, si quisieran agregar algo al respecto de estas 2 preguntas. Yo, nada más sobre el tema del tren, no es sustentable, es un error. Estoy convencido que México necesita grandes obras de infraestructura.
pero este tren en este momento no es prioridad. En este momento es prioridad, como bien comentó el presidente, es apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Voy a dar un dato, solamente en Alemania se le apoyó a la micro, a la parte productiva del país, con el 36% del Producto Interno Bruto. Nuestro país no llega al 1% del Producto Interno Bruto para poder apoyar al aparato productivo. Es momento de poder apoyarlos, no para salvar las empresas, que no tenía nada de malo, sino también para salvar los empleos. Y pasamos por una negligencia, indolencia de este gobierno, de un problema de liquidez a un problema de solvencia. Tenemos ya, se esperan 2 millones de desempleados más, y esto sin lugar a dudas, cuando hay un desempleado o falla una empresa, no solamente falla la empresa, fallamos todos como gobierno y como sociedad. Pues es importantísimo apostarle al empleo, y el empleo lo dan las empresas. Gracias, coordinador. Gracias. Rubén Arismendi, reporte Índigo. Buenos días a todos. Hoy el presidente en su conferencia de prensa pidió a los jueces actuar con criterio de justicia. Él propone realizar un análisis de fondo para elaborar una reforma que permita resolver en definitiva el otorgamiento de libertad a presuntos delincuentes por el hecho de que se integran mal las averiguaciones. Que ya no los deben de dejar en libertad a los presuntos a diestra y siniestra. ¿Qué opinan de de su punto de vista, de esta propuesta del presidente? Y si debiera incluir que pues, el presidente tampoco puede dejar libre a los presuntos delincuentes como ocurrió con el hijo del Chapo Guzmán. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Yo creo que tenemos que irnos al origen del problema, y son malas averiguaciones previas, mala capacidad de investigación, de integración de las fiscalías. Requerimos fiscalías más preparadas, profesionales, que hagan investigaciones de tal forma y carpetas que cuando lleguen al Poder Judicial, ante un juez, estos vayan con la fortaleza y el cuidado del debido proceso suficiente para que no haya margen de maniobra para el delincuente. Yo lo que creo es que desde el primer paso no se está generando con fortaleza ningún tipo de investigación que incluya una carpeta robusta para que de esa forma se pueda sancionar de manera ejemplar a quien comete un delito. Y por otro lado, por supuesto, hay que blindar a los jueces, a los magistrados y ministros, y blindarlos ante las amenazas que tienen por la delincuencia organizada. Recordemos el lamentable hecho de un juez federal y su esposa en Colima en los días recientes. Eso es lo que no podemos permitir. Se debe blindar al poder judicial, y eso se hace cuidando a quienes lo integran, desde un juez federal, un magistrado y un ministro de la Corte. Senador o el diputado Romero Hicks, ¿coinciden entonces con el presidente sobre esta propuesta? ¿Es algo en lo que sí coinciden ustedes, como acaba de comentar Marco? Si me permiten comentar, habría que opinar hasta tener una propuesta. El presidente usa las mañaneras para hacer comentarios que no siempre tienen un propósito predeterminado, pero evidentemente estaremos abiertos para construir. Y esto requiere seriedad de parte de todos, desde la denuncia, la investigación, el Ministerio Público y la parte jurisdiccional, respetando la autoridad de cada una de las personas que tienen que intervenir. Pero el presidente no es el Poder Judicial. Hoy el presidente tiene que entender que él tiene solamente como jurisdicción el Ejecutivo Federal y debe de respetar al Congreso de la Unión, cosa que no hace, al Poder Judicial
que en ocasiones intenta asaltarlo, a las soberanías estatales y las autoridades locales. Gracias, coordinador. Yo nada más, si me permite, presidente, nada más decir, Pues, siempre se ha dicho que los países necesitan tres cosas, que era educación, educación y educación. Sin embargo, creo que en este momento nuestro país lo que necesita son tres cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. En ese sentido, nuestro presidente, lo que todos los días dice de que no es respetar las instituciones, pues es atacar al Estado de Derecho. Por eso es verdaderamente urgente hacer que nuestro país tenga un Estado de Derecho para poder tener instituciones sólidas, para ese momento poder empezar a pensar en un país con un mejor futuro. gracias, coordinador Curi. Adelante, Laura. Blanca Santos de Cuadratín. Bueno, ¿sí me escuchan? Buenos días. Adelante, Blanca. Gracias, buenos días, coordinadores, presidente. Bueno, preguntarles, en la Cámara de Diputados se viene un cambio en el próximo periodo de mesa directiva y estamos viendo ahí algunos ajustes que está haciendo el grupo de la mayoría en la Cámara de Diputados, pues a lo mejor con un intento de impedir la llegada del PRI como está el acuerdo. Para comentarle preguntarle al diputado Romero Hicks, ¿esto podría ser posible cuando ya hay un acuerdo que se hizo desde el inicio de la legislatura y cuando este acuerdo pues contaba las mayorías que habían en ese momento? ¿Podría violarse ese acuerdo de esa manera? ¿Podría echarse para atrás si el PT logra tener más diputados que el PRI para tener la mesa? Y si esto llegara a suceder, ustedes como PAN, ¿qué podrían hacer o qué estarían dispuestos a hacer en apoyo a que esto no suceda y que se respete ese acuerdo? ¿Serían incluso tal vez posible que ustedes pudieran ceder a algunos diputados, tomando en cuenta la estrategia que está tomando Morena y PT, ceder a algunos diputados al PRI para que ellos no alcancen esa mayoría que requieren? Coordinador Romero Hicks, adelante. Blanca, lo que pedimos es precisamente congruencia. No queremos chapulines ni morenitas. La ley es muy clara. Cada año rota la presidencia de la mesa directiva. Y nosotros todavía tenemos la expectativa de que Morena y aliados lo van a respetar. El acuerdo fundacional del 5 de septiembre, bajo el cual se instala la Junta de Coordinación Política, así lo refrenda y así lo está anticipando. Hay que recordar que se tuvo que hacer ese acuerdo fundacional porque al 1 de septiembre, que se instaló formalmente esta legislatura, Morena y aliados no tenían mayoría. No tenían más de 250 diputados. Y hay que recordar que si el presidente obtuvo el 53.2% de la votación, la alianza Juntos Haremos Historia obtuvo el 43.58%. Hay casi 10 puntos porcentuales de diferencia. No tuvieron mandato de mayoría. En el caso de Morena, obtuvieron el 37.25% de la votación para San Lázaro y un número análogo para el Senado de la República. Hoy son tiempos de legalidad de instituciones y esperemos que todos honren la palabra. Si no se honra la palabra, no voy a anticipar conductas de parte de todos nosotros. Hoy estamos de cara y de frente al país y se requiere hacer con transparencia y con legalidad. Gracias, coordinador. Adelante, Laura. Antonio Aranda, de Grupo ASIR. Hola, muy buenos días a todos. Dos preguntas muy concretas. Una, ¿qué opinan ustedes de que personajes como John Ackerman, que ha sido tan estridente en sus posturas, pues forme parte de este comité de evaluación para los futuros consejeros del INE? Y otra más para Marco Cortés, específicamente,
Hay una percepción, sobre todo en las redes sociales, de que la oposición no ha podido ser realmente un grupo que dicte una agenda diferente a la que marca el presidente. ¿Qué les está faltando para hacer una oposición más fuerte, más contundente? Gracias. Gracias. Voy a tu pregunta número 2 y lo que yo te diría, Antonio, es que estamos demostrando en los hechos que Acción Nacional sabe gobernar, que lo hace mejor y lo hace para todos. Ahí están las mediciones de todos nuestros gobernadores, de todos nuestros alcaldes, son los que mejor evaluación tienen por la propia gente a la que están gobernando. Son los que mantienen los mejores indicadores en crecimiento económico, en cuidado al sector productivo y al empleo para la gente. Son los que mejor gestión han tenido en todo el proceso de esta pandemia, particularmente en el cuidado de la vida y la atención de salud. Por ello es que podemos decir que somos la mejor opción para gobernar, pero también como oposición. Hemos dado batallas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, hemos conformado un bloque de oposición y de contención ante los excesos y las arbitrariedades. Hemos presentado revisiones a la Constitución, controversias desde el Poder Legislativo, acciones de inconstitucionalidad desde la institución, y hemos denunciado de manera formal ante los órganos correspondientes, nacionales o internacionales, todos los excesos, todos los actos de corrupción del gobierno federal. Y hemos venido hablando con la sociedad organizada para sumar esfuerzos y lograr que en el 2021 tengamos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que nos permita reconducir la política económica, la política social y de seguridad. México cuenta con Acción Nacional como una oposición clara, firme y constructiva, y con los mejores gobiernos en donde nos toca encabezar. Adelante, coordinadores, para la primera pregunta. Nada más, si me permite, porque mi coordinador Juan Carlos comentar algo de lo que acaba de comentar el presidente, pues decirles que Acción Nacional es la fuerza apostera más fuerte del país, que tenemos un gran líder al frente de nuestro partido, quien ha estado juntando a todos y cada uno de los militantes, de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los diputados y los senadores. Estoy convencido que vamos en el buen camino. Y después de un gran golpe que tuvimos, hay que decirlo, el 2018 fue un gran golpe para todos, y creo que estamos reconformando muy bien esta posición con la seriedad y responsabilidad que tenemos y con un muy buen liderazgo. Creo que hay que seguir trabajando en este sentido, y en el 2021 vamos a ver quiénes son los moralmente derrotados. Gracias, coordinador. Juan Carlos Romero, ¿algo que agregar? Sí, a la pregunta, lo que deseamos es que el protagonismo de esta persona mencionada, de John Ackerman, se vea en hechos y en un comportamiento de altura. Los reflectores son para los candidatos, no para el Comité Técnico de Evaluación. Ojalá que él actúe con humildad, prudencia, sensibilidad para apoyar el proceso de la nominación de las mejores 4 quintetas. Nosotros impugnamos. Gracias. No procedió, ahora está en el proceso y esperemos que crezca y se comporte a la altura. Gracias, coordinador. Adelante, Laura. Jorge Chaparro, La Razón. Hola, buenos días. Perdón, ¿sí me escuchan? Adelante, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Presidente, preguntarle por usted había propuesto una alianza de la oposición rumbo al 2021. Había considerado al PRD, al Partido de Acción Nacional y a Movimiento Ciudadano. 2 de estos partidos, pues, manifestaron que no estaban totalmente convencidos de llevar a una coalición, o no al menos en este momento. La pregunta en concreto es, ¿ha pensado en pedirle a Felipe Calderón y a su partido, si es que consigue el registro en los próximos días, que se una al Partido de Acción Nacional? Y a los coordinadores están solicitando la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell por el mal manejo que ha tenido de la pandemia.
el presidente lo defiende. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para regular o tratar de apoyar al sector salud en esta materia? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge, por tus preguntas. ¿Quién es el responsable de la política de salud? Es el presidente de la República, quien puso como responsable al subsecretario, él es. Y todas las lamentables consecuencias irreparables, las pérdidas de vida, finalmente son responsabilidad del presidente López Obrador. Por eso le estamos exigiendo la destitución inmediata del subsecretario Hugo López-Gatell por su pésimo desempeño como responsable de combatir la pandemia, porque no ha tenido las decisiones correctas, porque se ha basado en criterios políticos, y lo que le pedimos es que ponga en su lugar a una persona capaz, que se guíe con criterios técnicos y científicos y no políticos. Al final de cuentas, el presidente López Obrador será el responsable, particularmente de todas las pérdidas humanas que son irreparables. Y como sabes, no se puede generar ningún tipo de alianza o candidatura común con los partidos de nueva creación. Y habrá que esperar que el INE determine cuáles van a ser estos. Y respecto de la propuesta que Acción Nacional ha hecho a PRD, a MC, es para ir en una candidatura común en algunos distritos en donde seamos absolutamente complementarios, teniendo con altura de miras la claridad de hoy lo que requiere México, que es una nueva mayoría, un contrapeso de poder. Requerimos hacer lo necesario de la mano con la sociedad y los partidos de oposición para poder construir un equilibrio, un contrapeso. México lo necesita. Acción Nacional va a apostar por nosotros mismos, en donde las condiciones así nos den, para ir y ganar. Y va a buscar algún tipo de acuerdo, de suma, que nos potencialice en aquellos distritos, solo en aquellos distritos en donde seamos absolutamente determinantes. Tiene que haber generosidad, tiene que haber altura de miras, y tenemos que tener muy claro el objetivo de generar, por el bien de México, un equilibrio y contrapeso de poder. Coordinadores, si quisieran agregar algo, adelante. Adelante, Laura. Una última pregunta de Mayolo López de Reforma. Si además de respaldar a Diego Sinué, el PAN también respalda al fiscal Carlos Samarripa. Respaldamos al gobernador Diego Sinué porque ha tomado decisiones valientes, porque ha tomado la decisión que no ha hecho el gobierno federal de brindar seguridad a los guanajuatenses. Es muy lamentable que el gobierno federal simplemente se lave las manos de un delito que es de su competencia. La violencia que se vive en Guanajuato es a causa de la lucha entre los grupos delictivos. Los homicidios que se tienen es a causa de la pelea por la plaza, para el comercio de drogas y para el huachicol. Todo esto es delito federal. La pregunta es, ¿y dónde está el gobierno de la República? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? Y ahí es donde, por eso Acción Nacional, el día de ayer, en la Comisión Permanente del Consejo Nacional de nuestro partido, le da su total respaldo y le pide al gobierno federal que asuma su responsabilidad. La delincuencia organizada se está expandiendo en todo el territorio nacional. La política de abrazos y no balazos le ha soltado la rienda a la delincuencia en México, y hoy anda tan campante porque es capaz de liberar a presuntos delincuentes y a darle la mano
a la madre de un capo que hoy purga su condena en los Estados Unidos. Es una política que no sirve para México. Por eso, nuestro reconocimiento y apoyo al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue. Todo el panismo nacional cierra filas con su gobierno y con su buen desempeño, que tiene los mejores indicadores en muchas maneras. Pues listo, muchas gracias, presidente, coordinadores. Les agradecemos mucho a todas y a todos que nos hayan acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, abrazote a todos, presidente. Gracias, Coordina. Un abrazo a todos. Cuídense. Uri, Juan Hasta Carlos, luego. amigos de los medios, muchas gracias. Que estén muy bien. Abrazo. Gracias, presidente.